Evangelio según San Lucas, capítulo 10, los versículos 38 al 42. Mi tema en esta ocasión se titula Escogiendo la buena parte. Escogiendo la buena parte. Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42 dice así: Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El episodio, mis hermanos, que acabamos de leer es recogido únicamente en el Evangelio de Lucas. Yo creo que durante muchos siglos la historia de estas dos hermanas ha sido una bendición aleccionadora para muchos cristianos a lo largo de la historia. En los capítulos 11 y 12 del Evangelio de Juan, nosotros podemos ver que tanto María como Marta, junto a su hermano Lázaro, gozaban de una gran estima por parte de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en Juan capítulo 11, versículo 2, dice que Jesús amaba a María, a Marta y a su hermano Lázaro. O sea que ellos gozaban de un gran cariño por parte de Jesús. De hecho, aparentemente Cristo solía visitar a esta amada familia de forma un tanto regular. Y fue precisamente en una de esas visitas que ocurrió lo que nosotros acabamos de leer en el texto que nos servirá de base para la reflexión de hoy. Hermanos, hay 4 cosas que el Espíritu Santo nos enseña en este pasaje y a la que deberíamos prestarle la debida atención. 4 cosas, que es todo lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Lo primero que nosotros vemos aquí es, hermanos, cuán diferentes pueden ser los caracteres de algunos cristianos. Cuán diferentes. Resulta que las dos hermanas a quienes se refiere este pasaje, sin duda alguna, eran fieles discípulas. Las dos habían creído en Cristo. Las dos, tanto Marta como María, se habían convertido a Cristo. Las dos amaban a Cristo y las dos eran amadas por Él. Ahora, las dos eran de genios muy distintos también. Sí, es verdad, las dos se habían convertido a Cristo, las dos habían creído en Cristo, las dos amaban a Cristo y las dos eran amadas por Cristo, pero las dos eran de genios muy distintos también. Por un lado tenemos a Marta allí. Marta era muy activa, inquieta, de hecho impulsiva. Y sus motivaciones eran intensas y hablaba todo lo que sentía. Señor, ¿y no te da cuidado acaso que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 40. Así era Marta. Ella era muy expresiva. María, sin embargo, era sosegada, tranquila, contemplativa. Y sería también alguien que pensaba mucho. Claro que sí, yo creo que María también pensaba profundamente, pero hablaba menos de lo que sentía. Marta se alegra de ver a Jesús cuando viene a su casa y se preocupó en prepararle un recibimiento agradable, y eso no está mal en sí mismo. María también se alegró de ver a Jesús ese día en su casa, pero
Su primer pensamiento fue aprovechar la presencia de Cristo ese día y sentarse a sus pies a escuchar su palabra. Fíjense que la gracia reinaba en el corazón de estas dos hermanas, pero cada una manifestaba actitudes diferentes, mis hermanos. Y es por eso que no debemos esperar que todos los creyentes sean exactamente iguales entre sí. Hermano, escucha bien, no podemos esperar que todos los creyentes sean exactamente iguales entre sí. Como decía un comentarista, lo que pasa es que cada una de las ovejas del rebaño de Cristo tienen cualidades que les son peculiares, porque los árboles del jardín del Señor no son todos exactamente iguales. Hermanos, todos nos diferenciamos en algo. ¿Saben por qué? Porque no hay dos personas exactamente iguales en el mundo. Así que habrá Martas y Marías hasta que Cristo vuelva otra vez. Créame que así será. Por eso estoy de acuerdo con alguien que hace mucho tiempo escribió lo siguiente: vivir con los santos en el cielo será una gloria, pero vivir con los santos en la tierra, esa es otra historia. Esa es otra historia, mis hermanos. Así que lo primero que aprendemos es cuán diferentes pueden ser los caracteres de algunos cristianos. En segundo lugar, otra cosa que el Espíritu Santo nos enseña a través de este relato conocido de María y Marta es, hermanos, qué tentación tan peligrosa pueden ser los afanes de este mundo si lo dejamos que ocupen demasiado nuestra atención. Repito, hermanos, esta historia de Marta y María nos enseña qué tentación tan peligrosa pueden ser los afanes de este mundo si permitimos que ocupen demasiado nuestra atención. Es muy claro, y lo vemos ahí en el texto, si se pueden fijar, que Marta se dejó extraviar de sus afanes y ocupaciones, lamentablemente. Quizás su celo excesivo por las cosas pasajeras, por los afanes, hizo por un momento que esta mujer olvidase las cosas eternas. Eso era lo que estaba pasando con Marta aquí, y el Espíritu Santo lo revela, lo manifiesta en el versículo 40. ¿Qué dice el versículo 40? Pero Marta, fíjense, por un lado estaba María oyendo atentamente la palabra de Cristo, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, etcétera, etcétera? Fíjense que ese celo excesivo por las cosas pasajeras fue lo que distrajo a Marta para que ella olvidase por un momento las cosas eternas. Y cuando ella se expresa de esa manera, Marta indudablemente olvidó por un momento no solamente quién ella era, sino a quién le estaba hablando. Pero Señor, ¿acaso no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Por eso, notemos en el texto, hermanos, que ella recibe una reprensión amorosa de parte de Cristo, de lo cual yo creo que tuvo que aprender una lección para todo el resto de su vida. ¿Qué le dice el Señor? Dice el versículo 41 y 42, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pregunta, mis hermanos, ¿cuál fue el error de Marta? Bueno, el error de Marta fue el que acabé de mencionar hace un momento. Ella se distrajo con las cosas pasajeras de esta vida y quitó de pronto la vista de aquello que sí tiene valor perdurable y eterno. Y el error de esta mujer, mis amados hermanos, debería servirnos de enseñanza a todos los cristianos.
Miren, mis hermanos, no es solamente el adulterio o los pecados groseros los que arrastran a la gente a la perdición eterna. No, hermanos, no nos equivoquemos, pensando que solamente esos pecados que consideramos groseros son los que nos hacen perder. Es con mucha frecuencia, escúchame bien, la atención excesiva a cosas que, aunque en sí mismas son lícitas, pueden distraernos de aquello que tiene valor eterno y perdurable. Hermanos, quiero ser enfático en este sentido. Es con mucha frecuencia la atención excesiva a cosas que, aunque en sí mismas sean lícitas, como el trabajo, el estudiar, el ser diligentes en muchas de las cosas del día a día, mis hermanos, pueden distraernos de aquello que tiene valor eterno. Si tú quieres crecer espiritualmente, escúchame bien, mi amado hermano, mi amada hermana, tú debes ser cauto, debes ser cauta, debemos ser cautos, cuidadosos con respecto a los afanes de esta vida. Y yo sé que nuestros negocios, nuestras ocupaciones diarias, por supuesto que sí, mis hermanos, nuestros quehaceres tienen su espacio, pero pueden servirnos de tentación y hasta separarnos de Dios si no lo manejamos adecuadamente. Hermanos, estamos hablando de algo sumamente sutil y peligroso, porque cuando un creyente, por ejemplo, descuida las cosas espirituales, que deben ser nuestra prioridad, por estar ocupado en un sinnúmero de cosas, hermanos, eso puede resultar muy peligroso para nuestra vida espiritual. ¿Y saben ustedes cuál es la estrategia que usa el diablo, que usa el enemigo de nuestras almas? Bueno, hacernos creer que tenemos suficientes razones para estar afanados. Pero ¿saben qué? Lo cierto es que no tenemos ninguna razón de estar afanados. De hecho, si vamos al Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo repite en 5 ocasiones la prohibición expresa a afanarnos. Dice Cristo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿Acaso no es, óyeme bien, dice que la vida es más importante que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por tanto, repite, versículo 35, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis, dice Cristo. ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? ¿Qué vestiréis? Miren las aves del cielo que no trabajan ni recogen en granero. Hermano, nosotros nunca hemos visto que las aves tengan un banco de granos donde ellas vayan a buscar granos almacenados. No. Sin embargo, dice Cristo que vuestro Padre las alimenta. ¿Acaso no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Por qué os afanáis? Dice Jesús. Mas buscad primeramente, versículo 33, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y versículo 24, otra vez martilla en lo mismo. Así que os digo, no os afanéis. Bástale a cada día su propio mal, dice el Señor. ¿Ustedes recuerdan lo que dice la parábola del sembrador allí en Mateo 13 también? En el versículo 21 dice que la semilla que cayó entre espinos es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sabe lo que está enseñándonos Dios a través de este pasaje? Que el afanarnos por las cosas de esta vida puede ahogar la palabra en nosotros hasta acarrearnos la vida de nuestra propia alma, hermanos. Por eso dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 27, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, dice el Señor. Y dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18, que no debemos mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, que son las que precisamente debemos perseguir. Y yo me he dado cuenta, mis hermanos, de verdad, en mi propia vida me he dado cuenta
que más del 90% de las cosas por las que yo me afano no suceden nunca, no se me dan. Entonces, ¿para qué afanar? Versículo 42, Lucas capítulo 10. Pero una cosa es necesaria, Marta, dice Cristo. Una cosa es necesaria. Marta, tú estás afanada y turbada con muchas cosas, pero hay una sola cosa que es necesaria. Salud, dinero, posesiones, rangos, honores, prosperidad. Sí, hermanos, todas estas cosas son buenas bajo ciertas condiciones, obviamente, pero no pueden necesariamente ser llamadas necesarias. ¿Saben por qué estas cosas, posesiones, rango, honor, prosperidad, esas cosas no pueden ser llamadas necesarias? Porque sin ellas millones de personas viven felices en este mundo y alcanzan la vida en el venidero. Sin esas cosas. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Entonces, ¿por qué afanarnos? Hermanos, miren, las cosas que dan verdadero gozo al alma no se compran con dinero. Las muchas cosas, como dice Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. Esas muchas cosas por las que muchos se afanan continuamente no son realmente necesarias, hermanos. No son realmente necesarias. Ahora, ¿qué cosa, pastor, es necesaria entonces? Porque Cristo dice, una sola es necesaria. ¿Cuál es esa cosa? Oh, hermanos, la gracia de Dios que trae la salvación es la única cosa necesaria. Mira, fija bien en tu mente el valor de estas palabras. Que nos sirvan de enseñanza, mis hermanos, cuando los afanes de este mundo, de esta vida, nos quieran ahogar y que nos impulsen más aún hacia adelante cuando nos sintamos tentados a mirar hacia atrás como la mujer de Lot. ¿Recuerdan ustedes por qué la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal? Cristo dijo en Lucas 17, acordaos de la mujer de Lot. Todo aquel que procure salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Acuérdense de la mujer de Lot. Miró con nostalgia hacia Sodoma cuando Dios había dicho, salgan de la ciudad, olvídense de lo que dejaron allí. Y esta mujer miró atrás, violando la prohibición del Señor de que no miraran atrás, miró atrás y, hermanos, se convirtió en estatua de sal. Acordaos de la mujer de Lot. Pero una cosa es necesaria. Marta, una cosa es necesaria. ¿Y sabes qué? María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, y esto nos enseña algo. ¿De qué manera probó el Señor la elección de María? María hizo una elección. ¿Ustedes sabían eso, mis hermanos? Mira, cuando tú te comportas como Marta, es porque tú has escogido ser como Marta. María hizo una elección. Digo, Cristo dice claramente aquí, María escogió. Marta escogió otra cosa, pero María escogió la buena parte. Y créeme, Marta, no le será quitada. Mi hermano, mi hermana, cuando tú decides comportarte como Marta, es porque tú has escogido ser como Marta. Se trata de una elección. María escogió la buena parte. Y estas palabras, a mi juicio, encierran un profundo significado. ¿Cómo fue que María analizó? Oh, los oficios siempre van a estar ahí y pueden esperar. Todas esas cosas pueden esperar. Ahora, Cristo no siempre viene a mi casa, yo lo voy a aprovechar. Así pensó María. Qué sabia fue María. Ese día la presencia de Cristo en la casa de Marta no le trajo provecho a ella, pero a María sí. Ese día la presencia de Cristo en casa de María le fue de gran provecho, pero no así a Marta. Tipo de muchos creyentes que viven de la misma manera. Creyentes que van a la iglesia, escuchan el mismo mensaje, escuchan al mismo predicador, pero a unos les aprovechó y a otros no. ¿Por qué? Mis hermanos, por el mismo asunto. Los afanes de esta vida ahogan la palabra, como dice Mateo 13, versículo 21, donde leímos más temprano.
Los afanes de este mundo ahogan la palabra y no permiten que la palabra haga su efecto en nuestros corazones, porque estamos cargados de afán y de ansiedad. Pero María ha escogido la buena parte. ¿Cuál es esa buena parte, pastor? Termino con esto. La herencia del verdadero creyente, lo que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo. Hermano, es lo único bueno y satisfactorio, real y perdurable. Porque es bueno en tiempo de salud y en tiempo de enfermedad. Es buena en la juventud y en la vejez. Es buena en la adversidad y buena en la prosperidad. Es buena en vida y buena en muerte. Es buena temporalmente y es buena eternamente, hermano. Es buena como quiera la mejor parte, escogiendo la buena parte. Se trata de una herencia que jamás le será arrebatada al verdadero Hijo de Dios. De todo el género humano, mis amados hermanos, mis amigos, el cristiano es el único que jamás será despojado de lo que le pertenece. Los reyes tendrán que dejar algún día sus palacios, y de hecho la historia lo ha demostrado que ha sido así. Los reyes tendrán que dejar sus palacios algún día, los presidentes. Los ricos tendrán que dejar algún día sus riquezas, solamente la conservan hasta que mueren, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Oye, desnudo saliste del vientre de tu madre y desnudo volverás allá, dice la Biblia. Los ricos tendrán que dejar sus riquezas algún día y no podrán ser enterradas con ellas, y aunque lo sean, no se la llevarán a la eternidad. Pero el justo, el Hijo de Dios, el más pobre de la tierra, tiene un tesoro del que jamás será privado, mis hermanos. Cuando muera, ese creyente estará con él en la sepultura y por toda la eternidad. María ha escogido la buena parte. Hermano, yo te quiero preguntar, ¿y tú qué sabes de esa buena parte que escogió María? En serio, ¿tú qué sabes de esa buena parte que escogió María? ¿La has escogido tú? ¿Puedes decir que en verdad es tuya? ¿Puedes decir amén, es mía, pastor? Mira, no estés tranquilo o tranquila hasta que puedas decirlo con toda seguridad. Escoge la buena parte. Mientras Cristo te la ofrece, escoge la buena parte. Haz tesoros en el cielo. No sea que despiertes y halles que eres pobre para siempre. Mis hermanos, mis amigos, si amamos la vida eterna, no debemos estar aferrados a las cosas de este mundo y no permitir que nada ocupe el primer lugar en nuestros corazones que no sea Dios. Miren, escribamos mentalmente veneno sobre todos los bienes perecederos de esta vida. Imagínalo. Escribe veneno sobre todos los bienes temporales de esta vida. Claro, usados con moderación son una bendición. Claro que sí, por los cuales debemos estar agradecidos de Dios. Pero permitirles que esas cosas ocupen nuestra mente de manera que descuidemos las cosas espirituales, mis hermanos, eso es convertirlas en una desgracia. Las ganancias y los placeres se compran demasiado caros si para obtenerlos arrojamos de nuestros pensamientos lo que es eterno. Descuidamos la lectura de la Biblia, acortamos nuestro tiempo de oración y dejamos de asistir a la casa de Dios. Un poco de polvo arrojado en el fuego que enciende nuestros corazones puede apagarlo. Escogiendo la buena parte. Asegúrate, después de esta reflexión, que tú has hecho la elección que hizo María. Que Dios te bendiga.